Uno de los ideales más importantes para un investigador es modelar el comportamiento de un fenómeno conociendo algunas características del mismo, ya sea modeladas como valores conocidos o espacio muestral. En muchas ocasiones dicho comportamiento se modela como una función que puede depender de muchos parámetros: el espacio, el tiempo, la gravedad, las derivadas, la aceleración, que también es la misma derivada, etc. Una de las soluciones que se presentan son las regresiones. Una regresión es una curva que está a la menor distancia de los puntos conocidos. También es posible modelar una función que sea la combinación de senos y cosenos, como el caso de la serie de Fourier. También es posible encontrar algunas funciones que sean semillas para modelar otras funciones o para producir el modelo. Es el caso de los Wavelets. También áreas como la inteligencia artificial y los algoritmos genéticos han intentado buscar soluciones en este campo. Nosotros, en este capítulo, vamos a modelar a través de polinomios que exigen que la curva o el polinomio dado pase por los puntos conocidos o por los puntos dados en el espacio muestral. Entonces nosotros vamos a presentar esos polinomios como el modelo resultante de ese fenómeno. Para presentar el problema de la interpolación, vamos a partir del supuesto que tenemos un conjunto de puntos diferentes. ¿Qué significa eso de diferentes? Desde el punto de vista de la teoría de funciones, significa que no existen dos puntos que tengan la misma primera componente igual, pero la segunda componente diferente. En este sentido, entonces, planteamos que el problema de la interpolación consiste en encontrar una función que pase por los puntos o un valor de la segunda componente para un punto que no esté en la tabla de valores conocidos. Para que entendamos cómo funciona el problema, vamos a obtener un resultado matemático que es muy importante, y es lo siguiente: dados dos puntos, por esos dos puntos pasa una única recta si estos son diferentes. Si tenemos tres puntos diferentes, por allí pasa o una recta o una parábola, es decir, un polinomio lineal o un polinomio cuadrático. Si tenemos cuatro puntos, entonces por allí pasa o una recta, o una única parábola, o una única función cúbica. En todo caso, existe a lo sumo un polinomio de grado 3 que pasa por esos cuatro puntos. En términos generales, si tenemos n más 1 puntos conocidos y diferentes, por esos puntos pasa un único polinomio de grado a lo sumo n que pasa por ellos. El resultado planteado en la anterior diapositiva se formaliza matemáticamente como lo ven en el teorema. Y simplemente lo que plantea es exactamente lo mismo: dado un conjunto de n puntos diferentes, n más 1 puntos diferentes, por ahí pasa un único polinomio de grado a lo sumo n. Y ese resultado va a ser muy importante porque nos va a mostrar el primer método para hallar ese polinomio. Para ver la importancia del resultado anterior expresado en el teorema, hagamos un ejemplo. Supongamos que conocemos cuatro puntos y que lo que buscamos es un polinomio que pasa por ellos. Si buscamos un polinomio que pasa por ellos, entonces por el teorema anterior sabemos que existe un único polinomio de grado 3 que pasa por ellos. Entonces, para determinar el polinomio, basta conocer cuánto vale a sub 3, cuánto vale a sub 2 y cuánto vale a sub 1 y a sub 0. Para ello vamos a utilizar la propiedad. Entonces expresamos ese polinomio y decimos: ese polinomio pasa por el punto menos 2, 12.1353, etc. ¿Eso qué significa? Que si reemplazamos en el polinomio la x por menos 2, el resultado va a ser 12,13. De la misma manera, si reemplazamos
la x por menos 1, el resultado va a ser 636, porque pasa por ese punto. De igual manera, pasa por 2, menos 461, por lo tanto, al reemplazar, generaríamos otra ecuación y finalmente con el último punto, 3,208, se reemplaza y se genera. Se observa que tenemos un sistema de ecuaciones en donde lo que hay que hallar son las 4 variables que son las que definen el valor del polinomio. El presente resultado garantiza la importancia de definir los métodos de interpolación mediante polinomios. Y es que expresa que si tenemos una función continua en un intervalo, podremos encontrar siempre un polinomio que esté a la distancia o a la menor distancia que nosotros queramos, porque el epsilon está representando esa distancia. Entonces, ese resultado es muy importante porque siempre podremos, dada una función continua en un intervalo, acercarnos con un polinomio lo más posible a dicha función. En el desarrollo de este capítulo vamos a discutir, en principio, 3 métodos: Lagrange, Newton y Neville. Lagrange y Newton son métodos para hallar el polinomio, mientras que Neville es un método que se utiliza para interpolar valores. Este método será como una tarea y no lo discutiremos directamente en clase. Posteriormente vamos a discutir los spline como una nueva alternativa de interpolación. Esperamos entonces que las bases teóricas para la definición de los métodos hayan quedado bien claras. Son muy simples. La primera es que, dado un conjunto de puntos, por ahí pasa un único polinomio de grado a lo sumo dependiendo del número de puntos. Si son n más 1 puntos, el grado es n. Y también que podemos encontrar un polinomio tan cerca como sea posible a una función continua en un intervalo.